Buenos días. Esperaremos unos minutos para que se conecten y empezaremos el webinar. Ya, daremos por inicio al webinar. Primero presentarme, mi nombre es Ana Quintanilla, soy abogada corporativa de Moti Compañía y quiero compartir con ustedes hoy este webinar que se trata sobre la ley 21.757, la cual establece mecanismos para aumentar la participación de mujeres en los directorios de sociedades anónimas abiertas y de sociedades anónimas cerradas. especi- cerradas. Em, Esta es una materia que ha generado bastante interés en el mundo empresarial y es conocida como la ley que busca la inclusión de mujeres en directorios en las sociedades anónimas. El objetivo de webinar es comprender la ley 21.757, revisar los mecanismos que establece, sus plazos y obligaciones, analizar las sanciones y casos prácticos y recomendaciones. Primero que todo, quisiera dar un poco de contexto por qué fue publicada esta ley, la cual fue publicada el 19 de agosto del año 2025 y tiene como finalidad avanzar hacia la paridad de género en la administración de los órganos societarios. ¿Pero por qué surge? Primero, porque históricamente en Chile la participación de las mujeres ha sido baja en los directorios e incluso al momento de dictarse esta ley, solamente un 13% de los miembros de los directorios eran mujeres. También en Chile hay un atraso importante frente a los estándares internacionales que nos da la OCDE y la Unión Europea, que promueven la participación más paritaria de estos órganos de administración, y también el objetivo no solamente es numérico, sino también mejorar la calidad de las decisiones y la legitimidad de las mismas al ser más diversas las opiniones que pueden haber en estos directorios y en la conducción de las empresas. Ámbito de aplicación. Esta ley no es aplicable a todas las sociedades. Es aplicable únicamente a la sociedad anónima abierta y las sociedades anónimas que no son abiertas, pero son especiales. Y aquellas que son fiscalizadas por la Comisión del Mercado Financiero. O sea, tú tienes que ser o sociedad anónima abierta o especial y ser fiscalizado por la Comisión del Mercado Financiero para estar regida por esta ley.
lo cual no aplica a todas las sociedades como indiqué anteriormente, pero sí es un avance porque es un estándar que se está poniendo a estas sociedades que son las que tienen más exigencias reglamentarias. Vamos a ver entonces en qué consiste la ley. La ley habla de una exigencia de cuotas y incorpora un nuevo artículo a la ley de sociedades anónimas, el artículo 31. Em, la idea es cuando se entre la vigencia de esta ley, la sociedad debe procurar, y voy a citar textual la ley, que las personas de un mismo sexo no podrán exceder del 60% del total de los miembros de un directorio. Esto con el fin, claro, de que al menos el 40% de los miembros del directorio sean mujeres. Este procurar, como dice textual la ley, lo dice como una proporción de representación sugerida y tiene un mecanismo. O sea, si la elección de un directorio no resulta ese 40%, la sociedad está obligada a reportar a la comisión las razones y fundamentos del por qué no se llegó a ese número. Esa obligación se debe hacer dentro del quinto día hábil siguiente a la elección del directorio y además en su memoria anual deberá tomar las razones también de por qué no se logró ese número e indicar las medidas que se tomarán al respecto en el futuro para llegar a ellos. Y promover además la participación femenina. Incluso también la ley indica que tanto la Comisión del Mercado Financiero y estas mismas sociedades, si lo tienen, deberán publicar también esto en sus páginas web. Entonces, la exigencia de cuotas y este nuevo artículo 31 de la ley 18.046, que es la ley de sociedades anónimas, el incumplimiento, o sea, no cumplir este porcentaje, no genera una nulidad de la elección de los miembros del directorio, pero sí genera esta obligación de reportes que en el fondo es dar a conocer a los accionistas y al mercado de cuáles son las sociedades que están cumpliendo esta cuota de género. Además, la ley incorpora un comité asesor de diversidad de género. Em, la ley establece este comité con la función de asesorar a los ministerios y coordinar tanto el ámbito público como privado, aumentar la participación de hombres y mujeres de manera equitativa en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y especiales. Este comité va a ser integrado por miembros que van a ser del Ministerio de Economía, de Hacienda, de la Mujer y Equidad de Género, de la Comisión de Mercado Financiero, de los gremios empresariales y del sector académico o sin fines de lucro. La composición de este comité va a seguir esta misma regla que hemos visto anteriormente, que a lo menos un 60%, o sea, no puede exceder un sexo del 60% de la composición. Y las funciones de este comité va a ser evaluar la implementación de la ley, coordinar la información y los reportes, proponer medidas complementarias, promover programas de desarrollo para la participación femenina y enviar reportes al Congreso, lo cual es importante para ver después futuros cambios, a ver si se modifica también en el futuro el ámbito de aplicación de esta ley. Entonces, en el fondo, este comité baja la norma a la acción a las empresas, permitiendo que estas cuotas tengan políticas internas de formación también para las empresas y las futuras candidatas a directorio. Bueno, como ahora hemos hablado, solamente hemos visto la regla general, que es procurar que personas de un mismo sexo no excedan el 60% de los miembros del directorio y el mecanismo de reporte en caso de incumplimiento. Pero la nueva ley, introduce también el artículo 31 bis a la ley de sociedades anónimas, que esto va un poco más allá. El artículo 31 bis establece un sistema de evaluación periódica y escalonada a cargo de la Comisión del Mercado Financiero. ¿Qué establece este artículo? Establece que cada 4 años la Comisión de Mercado Financiero deberá evaluar al mercado y deberá ver si se están cumpliendo dos condiciones.
Primero, que al menos el 80% de las sociedades obligadas cumplan el porcentaje que hemos estado hablando, que no excedan un 60% los miembros de un mismo sexo. Y lo segundo, deberá haber que menos del 5% de estas sociedades obligadas tengan directorios que sean del 100% de un género. Si a la evaluación de la Comisión Mercado Financiero ve que ahí está el cumplimiento de estas dos premisas, se mantiene la regla tal como está hoy, con la proporción sugerida y con la obligación de reportar si es que no se cumple. En cambio, si la Comisión del Mercado Financiero evalúa que hay un incumplimiento sobre estas dos premisas, o sea, si no se cumplen, el escenario cambia y se genera un gatillo legal, se genera la obligatoriedad de la norma. Es decir, ya no es una sugerencia, sino empieza a ser ya obligatoria para estas sociedades. Entonces, la regla cambia de manera drástica y obligatoria, y desde el año siguiente, estas sociedades, eh, ese 60% deja de ser sugerido y pasa a ser obligatorio. Si la elección es ya entrando este gatillo legal y ya siendo obligatorio, aún no cumplen la proporción, deberán repetirse hasta cumplir. También es importante mencionar que tanto los directores suplentes tienen que ser del mismo, o los reemplazantes de algún modo, deben ser del mismo sexo que el director titular. Y eso sí, obviamente los directores electos antes de esta obligatoriedad y antes de estos cálculos podrán terminar su repertorio, o sea, su periodo, y no invalidan su elección. Entonces, antes de pasar a los casos prácticos, em, el cálculo de la Comisión de Mercado Financiero se va a hacer en julio cada 4 años con la información que ésta tenga hasta junio, y debería estar obligada a publicar sus resultados en su página web y identificar a las sociedades que quedarán bajo esta regla obligatoria. En otras palabras, el artículo 31 bis instala un gatillo legal. Entonces, si es que el mercado voluntariamente no avanza lo suficiente por el incentivo, por las medidas señaladas anteriormente, la regla se transforma en un mandato legal estricto y con consecuencias que después reales que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver un poco cómo aterrizar la ley. Vamos a ver tres casos prácticos. El primero de ellos es un directorio mixto, pero bajo el 40%. Por ejemplo, una sociedad anónima abierta tiene un directorio de 7 miembros, y en la última elección de esos 7 miembros, 5 fueron hombres y 2 fueron mujeres. Eso significa que el directorio solamente está compuesto por un 28% de mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? La elección es válida, no hay ningún problema con esa elección, los directores asumen sus cargos, pero la sociedad, después de 5 días hábiles de esta elección, tendrá la obligación de enviar un reporte a la Comisión de Mercado Financiero explicando las razones de por qué no se logró em, esa, la elección con los porcentajes de cuota de género, y ahí se ve cumplido la obligatoriedad de información. Además, la sociedad estará obligada en su memoria anual eh, instalar, describir las medidas que piensa implementar para aumentar la participación femenina en sus directorios. El caso 2 es un poco más drástico, es un directorio de un solo sexo. Pensemos en una sociedad anónima especial que se eligió un directorio de 5 miembros y todos resultaron ser hombres. Aquí se configura una situación aún más sensible. No solamente se incumple lo esperado, sino también además cae en un directorio de un solo sexo. Entonces, también la sociedad deberá hacer lo mismo, reportar y exponer su caso públicamente, y
Estamos en un caso también de que si esto se cumple después de la evaluación de la Comisión del Mercado Financiero, en consideración al artículo 31 bis, constata que más del 5% de las sociedades están en esta situación, se gatilla la aplicación obligatoria de la regla, es decir, pasa a ser un mandato legal en vez de una sugerencia legal. Después, el caso número 3. Em, Supongamos que ya es julio del año 2029 y la Comisión del Mercado Financiero hace su primera evaluación. Y en su primer reporte concluye que solo el 70% de las sociedades cumplen con la cuota y que un 8% de los directorios, los directorios están compuestos por miembros exclusivamente de un sexo. En este escenario, desde la elección, todas esas sociedades pasarán a estar obligadas a cumplir con la cuota, estrictamente. Más adelante vamos a ver porque igual hay una aplicación gradual de la norma, pero desde ese año se gatilla la obligatoriedad legal y eso significa que la Junta de Accionistas, si no logra respetar la proporción, debe repetirse hasta que se logre respetar la proporción. Ahora vamos a ver un poco la aplicación práctica, porque em, estas cuotas de género, si bien son principios, ya que ahora están pasando de sugerencias, incluso pueden llegar a obligaciones, también tienen sus consecuencias prácticas. La ley establece el artículo 31 ter, que lo agrega a la ley de sociedad anónima, y habla sobre las licitaciones públicas. La ley incorporó este artículo que da un paso muy interesante porque vincula la diversidad de género en los directorios con el acceso a las licitaciones públicas. ¿Qué significa esto? Que los órganos de la administración del Estado, cuando diseñan sus licitaciones o contratos públicos, pueden incluir como criterios de desempate o de adjudicación preferente la existencia de estas diversas cuotas de género en los directorios de las sociedades oferentes. Esto no implica una obligación automática, pero sí hable un paso importante, porque las empresas que cumplan con mayor equilibrio y mayor equidad de género en sus órganos de administración tendrán una ventaja claramente competitiva al momento de participación en procesos de compras públicas. En la práctica, la inclusión femenina, incluso en los directorios, va a ser un factor no solamente reputacional e importante en el avance de las decisiones del gobierno corporativo, sino también una decisión económica. Y porque tener mujeres participando en las altas direcciones de la sociedad puede transformarse en un activo estratégico para las empresas que compiten en las licitaciones. Ahora vamos a ver las disposiciones transitorias. Como les comenté anteriormente, em, la ley también estableció disposiciones transitorias para el tema especialmente de la aplicación de la norma obligatoria. Bueno, la ley no tiene efecto retroactivo, entonces esto significa que los directorios ya constituidos al momento de su publicación no están obligados a modificar su composición. Después, la exigencia comienza a aplicarse, o sea, las elecciones de directorio que serán eh, las que se realicen a partir de un año contado desde la publicación de la ley. Pero esto es la sugerencia, es decir, en agosto del año 2026. Y la primera evaluación de la Comisión del Mercado Financiero se realizará en julio del año 2029 con la información de junio de este año. En consecuencia, tendremos un periodo de transición casi de 4 años en donde la norma funcionará en su modalidad blanda, es decir, la obligación de procurar si es que no se llega al resultado de reportar y de transparentar la situación de la composición de los miembros del directorio en base a su sexo. Bueno, recién a partir de la primera evaluación de la Comisión del Mercado Financiero se puede activar la regla estricta.
Es decir, que si se ven incumplidos esos dos factores que vimos anteriormente, se puede gatillar la regla obligatoria. En caso que se gatille la regla obligatoria, tampoco es un cambio tan drástico, no se llega a la obligatoriedad del 60% inmediatamente, sino primero, los 3 primeros años sería desde un 80%. Después del cuarto al sexto año disminuiría a un 70% y luego ya la regla definitiva, que es la que hemos hablado, que es la que está en la ley, que es del 60%. Esto da a las sociedades y también a la sociedad tiempo para adaptarse, pero también las expone al escrutinio público, ya que los reportes, las memorias anuales serán visibles para la inversionista, para los accionistas y para el mercado en general. Las sanciones. Es muy importante decir que la ley 21.757, entre sus sanciones, no invalida las elecciones del directorio. Eh, pero sí establece otro tipo de sanciones a la omisión de la obligación de reporte o de transparencia, o bien a la regla obligatoria ya una vez si es que se entra a aplicar. Las diversas sanciones pueden ser multas hasta 15.000 unidades de fomento, puede ser la censura, la suspensión o revocación de inscripción en el registro de valores. Lo que esto conlleva igual es un riesgo regulatorio y económico real, además del riesgo reputacional. Es por ello de que, como aún estamos en una situación blanda y una situación de transición, se recomienda a las empresas eh, hacer una planificación anticipada de sus elecciones de directorio, no esperar a la elección para ver si hay candidatas mujeres, sino trabajar con tiempo en potenciar mujeres que puedan llegar a la alta dirección de las empresas. También se recomienda hacer comités de nominaciones que también procuren cumplir con estas reglas y que hayan criterios de diversidad. También esto procura también a la transparencia, ser claros en la memoria anual de por qué no se están llegando a los porcentajes deseados, eh, lo cual es muy importante porque es un documento público y revisado por los inversionistas, lo cual llega al escrutinio económico público, y también tener una cultura organizacional inclusiva. Es decir, abrir espacio a nuevas líderes para que puedan avanzar en el llegar a los cargos de alto gobierno corporativo. Bueno, en otras palabras, aunque no hay una sanción dura, el riesgo reputacional y la presión del mercado son reales. Y después, claro, de la aplicación de esta ley, pueden pasar de ser meras sugerencias a ser un mandato legal. Para cerrar, em, la ley no es muy larga y recién estamos en un periodo de transición, pero me gustaría señalar que marca un paso muy importante hacia la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones empresariales, eh, más allá de la obligación formal. Em, Quiero invitar a todos a repensar cómo construimos los directorios, que sean más diversos, más representativos y en definitiva más eficaces, porque no solamente significa una equidad en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres, sino también hay que ver esta oportunidad como enriquecerse, cómo pueden enriquecerse las empresas con distintas perspectivas eh, y darle más legitimidad a sus negocios. Espero que esta sesión haya sido útil para entender la ley, su aplicación práctica y sobre todo cómo abordarla en nuestras organizaciones. Aquí los invito a ver nuestras oficinas. En Argentina tenemos oficinas en Buenos Aires, en San Juan, en Bolivia, en La Paz y Santa Cruz, en Brasil, en Sao Paulo,
en Canadá, Toronto, en Chile, Santiago, que es donde les hablo. em, También oficina en Antofagasta y Puerto Montt, en Colombia, en Bogotá, en Ecuador, en Quito, en México, en Ciudad de México, en Paraguay, en Asunción y en Perú, Lima. En Uruguay, en Montevideo y en Estados Unidos, en Miami. Los invito a ver si tienen preguntas. Si es que no tienen preguntas, muchas gracias por su atención. Y los invito también, si pueden escribirnos si tienen alguna duda que surja después de este webinar. em, la pueden escribir a nuestro correo electrónico mongroup@mongroup.com o a mi correo personal también, que es ana.quintanilla@mongroup.com. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya quedado un poco más claro esta nueva ley que es bastante novedosa para el mundo empresarial. Muchas gracias.